Primero quería presentarle algunos de los dos parámetros que son fundamentales para ver cómo estamos planteando el presupuesto de educación. En primer lugar, todo el proceso de presupuestación se basa en una ley que se llama la Ley de Transparencia Fiscal y Equilibrio Macroeconómico. O sea, es la norma que busca darle estabilidad económica al país y evitar que retrocedamos a aquellas épocas en que tuvimos los problemas que todos conocemos. Y esta ley plantea algunas reglas macrofiscales, se llaman para el sector público no financiero, ustedes las tienen en la transparencia. En concreto, lo importante para nosotros es la B, que dice que el incremento anual del gasto de consumo del gobierno central no podrá ser mayor al 4% en términos reales. Y al final dice, no se entiende por gasto de consumo la suma del gasto en remuneraciones, pensiones y del gasto en bienes y servicios. ¿Por qué es esto importante? Porque más allá de que la educación sea para nosotros una inversión en concreto, desde el punto de vista presupuestal, la educación es remuneraciones, bienes y servicios, ¿no? Entonces, los parámetros que tienen que ver con el incremento presupuestal que debieran ser fundamentalmente en gasto corriente, ¿no?, están marcados por esta regla. Pasamos a la siguiente. Esto tiene una serie de estimados, etcétera, que deben hacerse. No sé si acá verán ustedes algo en la pantalla, porque es una lámina muy pequeñita, pero ese es el presupuesto 2012, ¿no? Entonces, si tomásemos que fuese el mismo presupuesto, el presupuesto del gobierno central este año es de 64.000 soles. El 4% de eso son 2.400 millones de soles. O sea, eso más o menos sería la bolsa de incremento para distribuir entre todas las necesidades de bienes y servicios del gobierno central, ¿no? Si hacemos una extensión y esto se aplicase también al gobierno regional, o sea, nacional y regional, eso suma como 90.000 millones de soles, serían, en este caso, son 9 por 4, 3.600 millones de soles. Esa es la cosa. Ese es un punto clave, porque vamos a ver que nos plantea uno de los retos que luego voy a explicar. O sea, en principio, cada vez que planteamos y sustentamos al ministro de Economía y Finanzas, lo que vamos a decir, bueno, no se olviden que existen los límites que establece esta ley y por lo tanto de eso no podemos pasarnos y por lo tanto cada uno ajuste sus requerimientos y nos tiende a ese orden. Entonces, este es un punto principal. Nuestro segundo parámetro, que está en la siguiente transparencia, es el proyecto educativo nacional, ¿no?, que establece que debe incrementarse el presupuesto de educación en no menos del 0,25%, la participación de educación en el PBI en no menos del 0,25% del PBI, ¿no? Del 2011 al 2012 eso ocurrió, ¿no? El presupuesto pasó en términos muy gruesos de 14.600 millones a 17.204. Si se aplicásemos nuevamente el acuerdo nacional y el proyecto educativo nacional en esta materia, deberíamos pasar el próximo, del 2012 al 2013, de 17.000 a 20.000 millones de soles, o sea, 3.000 millones de soles más. Entonces, si comparamos esos 3.000 millones con la regla de estabilidad fiscal, en educación se comería prácticamente todo el incremento del Estado peruano, ¿no? Entonces, hay una tensión entre esta regla y las posibilidades de incremento en educación. Entonces, ahí necesitamos en primer lugar argumentaciones y sustentaciones que nos permitan decir, bueno, esas reglas han sido importantes, el Perú necesita una estabilidad, pero sea porque estamos en una lógica de crecimiento económico que nos obliga a plantear ya reformas del segundo piso y por lo tanto hay que modificar la regla, o sea porque educación es tan importante que efectivamente hay que hacer una extensión de la regla, es decir, necesitamos un tipo de planteamiento sobre este punto, porque si no vamos a tener problemas. ¿Qué es lo que podría ocurrir como otro escenario? Es el que ocurrió de 2011 al 2012, que se nos asignó el incremento presupuestal fundamentalmente en inversión, ¿no?
Entonces, en el 2011 al 2012, 1.200 millones de soles fueron asignados para proyectos de inversión en educación rural y otro monto de unos 700 millones más para infraestructura en colegios, en China, en todo el país. La ministra de Educación, cuando entramos en julio, el 31 de agosto había que aprobar el presupuesto, o sea que ahí no había mucho margen, entonces el presidente me dijo, bueno, les voy a dar más, no les puedo dar gasto corriente, tomen en inversión. Y la negociación fue, de acuerdo, inversión sí, pero en proyectos integrales que incluyan desarrollo de capacidades e infraestructura. Entonces los proyectos, estos de redes rurales que se están elaborando, tienen esos dos componentes, infraestructura y desarrollo de capacidades. Pero si siquiera no es viable, digamos, seguir una tendencia de ese tipo, porque finalmente en términos de soles constantes y sonantes, la infraestructura es el que se lleva el mayor monto. O sea, por más que quisiéramos, no podemos recoger 2.000 millones de soles en desarrollo de capacidades, no hay forma de eso de sustentarlo con un proyecto de inversión en las reglas que tenemos. Por eso es que en realidad educación es un gasto corriente. O sea, la formación docente en general es gasto corriente, ¿no? Innovaciones pedagógicas, etcétera, pueden sustentarse, pero no es tan sencillo. Entonces, una posibilidad es que se nos diga lo mismo. Sí, vamos a seguir cumpliendo con el acuerdo nacional, pero sobre todo el gasto de inversión. Y ahí nuestra posición es que no, que queremos gasto corriente, no queremos gasto de inversión. Algo de inversión, no exageremos, pero digamos, no nos vamos a convertir en un ministerio pues constructor, ¿no? Que eso, se necesita infraestructura, etcétera, pero nuestro negocio es el pedagógico y se necesita recursos para eso. Y esos son profesores, propuesta pedagógica, materiales, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un punto clave, digamos, que estamos en esa negociación con todos los ministerios en realidad, porque lo que nosotros digamos, entonces todos los demás ministros se tienen que decir, y esto de repente les van a dar, lo cual a todos los demás nos van a achicar, o sea que no es tan sencillo, no es un problema en este caso solo de que el MEF define una regla, sino de lo que el país quiere apostar, ¿no? Bueno, estos son los parámetros, porque en realidad la base de lo que debe ser el presupuesto de educación depende en realidad de lo que nosotros propongamos hacer, ¿no? Porque si no tenemos propuestas adecuadas, pues ¿para qué nos van a dar recursos en realidad en una lógica de derecho a la educación, de las prioridades de política, de mejor aprendizaje para todos, de cierre de brechas, etc.? Sobre esa base lo que hemos organizado, enfocándonos ahora en lo que son los programas presupuestales, son 4 programas presupuestales, ¿no? Nuevamente, la siguiente, por favor. El primero que está abajo es el programa, digamos así, de calidad. Es el programa de logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular desde la inicial hasta la secundaria, que tiene ahí definido una capa para todos los estudiantes del Perú. Hay una suerte ya de definición de aquello que debe recibir todo estudiante del Perú: docente, bien preparado, materiales educativos, es decir, se definen los productos que todo estudiante debe recibir. Sobre esa capa general hay subproductos, en esta lógica, ¿no?, del PPR, vinculados a poblaciones que necesitan una atención específica. Entonces, sobre la capa general hay ahora un subproducto vinculado a educación en áreas rurales, o sea, escuelas inocentes en multigrado, que tiene el componente, por ejemplo, del acompañamiento pedagógico. Hay otro subproducto vinculado a niños, educación intercultural bilingüe. Hay otro para educación inclusiva y hay otro para secundaria rural. Entonces son 4, digamos, productos o pequeños modelos para que le dan componentes adicionales a lo que todo estudiante recibe, porque si no las brechas no se empiezan a cerrar. Entonces, ese es el principal programa de logro de aprendizaje. Como les decía, como pueden ver ustedes a mi izquierda, está el PIB de redes rurales, que está validando, por ejemplo, toda la estrategia de redes, una estrategia de redes en la cual las redes de escuelas
en estas áreas, universidades multigrado van a tener un director, ¿no? O sea, van a tener una serie de innovaciones, también van a tener en lugar del material normal que reciben guías de autoaprendizaje para que el propio niño aprenda. Se va a probar en varias lenguas, que ya no son el quechua, el aymara, ni el aguajún, sino otras lenguas donde vamos a probar cómo es que se hace ese trabajo, o sea, y se va a ir incorporando en las redes rurales. Y a mi derecha está el PPR de cobertura, digamos nosotros, que tiene que ver con el incremento en el acceso de niños, que es inicial, 3 a 5 años, y de adolescentes. O sea, también estamos abriendo lo que es acceso a secundaria rural, adolescentes rurales fundamentalmente, ¿no? Entonces aquí antes estaba todo en un mismo programa, pero en realidad son acciones diferentes, ¿no? Lo que se hace para ampliar la cobertura es un tema de docentes, de infraestructura, de propuesta pedagógica, en variantes según las zonas, etc., ¿no? Luego tenemos un programa presupuestal que está arriba de formación inicial, hay formación inicial docente, o sea, todo lo que tiene que ver con los pedagógicos, donde también en aquellas áreas que hemos identificado que hay necesidades docentes, inicial, EIB, primaria, EIB, y algunas otras se está abriendo, ¿no?, una nueva formación y requiere tener toda una estrategia. Y finalmente tenemos el programa presupuestal que también nace para el 2013 para atender a niños con necesidades educativas especiales, ¿no?, que es un programa que va a ser intersectorial. O sea, educación interviene, pero también intervienen otros sectores del Estado para atender a estos niños, niñas, adolescentes con necesidades educativas especiales. Entonces, ese es un poco el corazón de nuestra estrategia de programas presupuestales. La meta para el próximo año es incorporar 40.000 niños, ¿no?, pero en una estrategia que también mejora calidad y que supone que se reconvierten PRONOIS, sobre todo en zonas urbanas, a CEIS, ¿no? Y eso en concreto significa 5.000 nuevos profesores, ¿no?, y 1.000 nuevas construcciones de educación inicial. A veces es un centro, a veces es un aula, hay unas modalidades para eso. Pero eso es digamos, justamente el gasto corriente nuevo, ¿no? O sea, son 5.000 nuevos profesores que se tienen que incorporar, que nos lleva a estos parámetros que empiezan ahí a entrar. Y hay un enorme reto de gestión, sobre todo descentralizada. Eso no por demagogia, pero decíamos que el nombre de la descentralización es que el próximo año va a ser educación inicial, porque tener 5.000 profesores de educación inicial es una tarea enorme, no hay, ¿no? Bueno, tal vez el otro año hay en la mayor parte, pero si nosotros focalizamos, como estamos haciendo en Distritos Juntos, la población infantil en un 60% es bilingüe, por lo tanto necesitamos profesores que ellos aymaras, aguajún, etc. Entonces, por ejemplo, hay unas estrategias para zona andina tienen que ver con que profesores de primaria, que sí hay más, digamos, especialistas en inicial, porque no vamos a tener profesores. En áreas, en población amazónica, va a tener que ser más bien personas de la comunidad que hayan culminado su secundaria y que vamos a tener que formar. O sea, es una estrategia más parecida, arranca con PRONOIS porque no hay profesores, ¿no? Y por otro lado, los gobiernos regionales están elaborando y tienen que lograr elaborar 1.000 expedientes de obras de infraestructura para educación inicial. El año pasado elaboraban pues 5, cada uno, 10. Entonces ahora tienen que pasar a hacer 100, 150, 200. Entonces, ese es un punto clave, ¿no? Entonces, el juego presupuestal se va a definir en un punto importante en lo que es la universalización de la educación inicial. Y el otro punto que no aparece, bueno, está parcialmente en el PPR de calidad, es el punto de la política magisterial, ¿no?, que es 100% gasto corriente de la forma en que se le mide. Ahí no hay, salvo algunos elementos de formación, es gasto corriente. En ese punto, lo que nosotros hemos recibido es una carrera pública moribunda, ¿no?, desfalleciente, al borde ya de la agonía, por dos motivos. En primer lugar, porque la ley de carrera pública fue negociada con Economía y Finanzas para que se implemente en 10 años. O sea, se hizo un costeo. ¿Cuánto cuesta que todos los profesores estén en la nueva ley de carrera pública? Y muy bien,
como ese es un monto muy alto, lo vamos a partir en 10 años, ¿no? Y empezó el proceso, ¿no? Y en realidad no se cumplieron las metas de los primeros años de la carrera, o sea, eso debiera haber significado unos 30.000 profesores al año durante 2 o 3 años, y eso no se logró. Entonces se ha ido acumulando el déficit, digamos, de acuerdo a ese cronograma de 10 años. Y eso y unos elementos para eso ha sido el hecho de que el traslado de uno a otro régimen es voluntario, ¿no? Y los profesores han ido haciendo un cálculo costo-beneficio y ya no están tan convencidos de que les convenga pasarse a la nueva carrera. Entonces no se presentan, ¿no? O no se presentan lo que deberían presentarse. Entonces ahí hay un punto importante de trabajo que lleva a que hoy en día no sea sostenible tener durante 10 años más a 250.000 profesores que van costeando de la ley de profesorado a la nueva ley, porque nos vamos a quedar con la mayoría de profesores en un régimen que no es meritocrático, ¿no? Que es la ley de profesorado. Pero el segundo punto de esta situación moribunda es que la ley de profesorado establece un derecho a los profesores que se llama de preparación de clases, ¿no? La preparación de clases en la concepción de la ley de profesorado no es parte de tu función docente, es un adicional que tú haces, por el cual recibes una bonificación del 30% de tu remuneración. Esa bonificación, fue aprobada el 26 de julio, si no me equivoco mal, porque dicen los historiadores del tema, del año 90, o sea, cuando el presidente Alan García se despedía, cambió una bonificación que era para áreas rurales y les dijo, bueno, ¿saben qué? Para todos 30%. 5 días después entra el presidente Fujimori, a los paquetazos y todo, dijo, eso es imposible, inviable, era casi darles un 30% de aumento a los profesores, y creó una figura que se llamó la remuneración total, permanente, algún profesor acá debe acordarse mejor el nombre, que RTM o algo así, que reducía. Entonces ya ese monto en realidad hoy día es alrededor varía entre 70 y 200 soles, ¿no? Y eso vivió desde el 90 hasta hace 2 años más o menos, en que profesores entablaron juicios al Estado y ganaron una interpretación por la cual esa bonificación es sobre el íntegro de su remuneración. Entonces, en este momento esa es una ganancia individual, o sea, yo tengo que hacer un juicio y me lo van a reconocer. Pero conforme eso puede ir avanzando, pues se irán creando precedentes y va a ser una ola bastante complicada. Todavía no es tan grave, aunque si ustedes siguen el debate magisterial de la bandera, ¿no es cierto?, del subte, dice, todos tienen derecho ya, legalmente no es aún así, pero evidentemente el mensaje que hoy tienen muchos profesores es de que dentro de la ley del profesorado yo voy a recibir un 30% de aumento a cambio de nada. ¿Para qué me voy a ir a la ley de carrera pública? Es decir, estoy feliz acá, no espero, hago mi juicio, algún día me lo darán, de repente no me dan el 30%, ya lo sé, me darán el 20%, negociaremos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay otra espada de Damocles, digamos, si queremos mantener 2 regímenes, ya no sería como recomendaba el Consejo Nacional, bueno, suban un poquito a lo de la ley de profesorado y sigan con el otro, porque cualquier aumento que yo haga de profesorado, tengo que multiplicar por el 30% y eso va a crear un conflicto permanente. Entonces es una ley moribunda, y por eso nuestro planteamiento es de un relanzamiento. Y este relanzamiento implica que todos los docentes puedan estar en un régimen meritocrático, pero también con un incremento en sus remuneraciones y en su piso salarial. Esa es la propuesta que estamos trabajando. Frente al primer punto planteado por Martín, yo creo que ese es un tema que hay que traer a la discusión, sabiendo que hay un escenario macroeconómico que es muy difícil, pero que hay que hacer un balance, ¿no es cierto?, entre los recursos que vamos gastando como país y si estamos gastando bien esos recursos. Y quizás sí, hay momentos en los cuales inversión tiene que crecer y gasto corriente no, y quizás hay otros en los cuales el gasto corriente tiene que crecer
e inversión no necesariamente es lo más importante. Y hay que preguntarnos, por ejemplo, si en un contexto de crisis el tema del gasto corriente no ayuda, por ejemplo, a mantener ingresos de la población y finalmente, ¿cierto?, a generar demanda local, etc. A veces ocurre eso, ¿no es cierto? Una gran inversión en un megaproyecto hecho por una super empresa constructora con altísima tecnología tiene muy poco impacto en empleo y en condiciones de vida. O sea, los grandes proyectos tienen su lado positivo, pero también no tienen todos los impactos necesarios. Entonces, primera eje de discusión, no tengo una solución. Lo que digo es, no podemos seguir operando como estamos operando. Se necesita reevaluar los criterios de qué clasificamos como gasto corriente y qué no, y si el techo se lo ponemos al gasto corriente, o hay que mirar a qué le ponemos el techo en cada oportunidad. Segundo, hay que mirar los criterios que hemos usado para restringir determinadas cosas en el pasado, ¿no?, y cómo les hemos sacado la vuelta en la legislación, porque eso se ha hecho, ¿no es cierto? Eso se ha llamado CAS, tiene 1000 nombres en cada uno de los terrenos, y hay que preguntarnos si es que no hay que remirar eso y sincerarlo, y ese es el segundo nombre, el segundo campo de progreso. El tercer punto, que me parece que es sustantivo, es que cualquiera de las decisiones que tomemos tiene que poner por delante, y eso me parece claro, un enfoque de derechos. Y ese enfoque de derechos tiene que ver con la situación de las niñas, niños y adolescentes en el país que tienen el derecho, ¿no?, de recibir de su Estado una educación de calidad. Y que esa educación no genere desigualdades de oportunidades en niños en diversos contextos. Y cuando uno agarra y mira cifras, encuentra cosas como gasto per cápita realmente desigual en el país. Y los invito a ver las propias páginas del Ministerio de Educación y vamos a encontrar, no sé, pues 2010 gasto per cápita por estudiante en Piura. Estoy citando 2010 para que no haya ningún comentario sobre los datos más recientes, ¿no? Pero tenemos en Piura gasto per cápita en la educación inicial del orden de 800 soles en educación inicial, en Piura, que es uno de los más soles niños, ¿no?, años, no mensual, respecto a otras regiones, que estamos hablando de 1500, ¿no?, como gastos, y esos son datos que están ahí. No estoy diciendo que con eso se cubra, que con los 1500 se esté cubriendo el costo de la educación inicial, pero estoy diciendo que el gasto público no necesariamente está cubriendo en condiciones de equidad, ¿no?, de igualdad de oportunidad. Sí, como han visto, hay una serie de asuntos, algunos más grandes que otros, todos muy grandes, y todos relacionados con, creo, qué queremos como sociedad, qué sí podemos y qué no podemos hacer, y esto es tanto lo que ha dicho Martín como Federico. O sea, creo que hay unas cosas que vienen antes. O sea, antes viene saber dónde estamos y qué de verdad queremos como sociedad. Y claramente educación es súper serio. No hay duda del tamaño y la dimensión, no vale la pena repetirlo ahora, ¿no? O sea, qué significa la educación para ahora y para el futuro de la sociedad. Pero eso tiene sus complejidades, no es solamente un sector. Va a ser o es toda la sociedad o no camina la cosa. Entonces, como decía Martín, hay reglas. Si quieren podemos, si te alcanza el tiempo, discutimos un poquito más sobre las reglas, porque yo he tenido que operar estas reglas varias veces. Y eso tiene sus problemas, pero tiene también sus formas de discutirlo. Ahora la cuestión es si como sociedad somos capaces de discutir lo que tenemos que discutir. Pero lo que es quizá más importante es, Martín mencionó primero esto de las reglas, yo mencionaría primero el proyecto educativo nacional, nuestro proyecto, que al centro tiene una frase que siempre se mucho, o sea, se acordamos lo que está en el proyecto, y solamente dice, en la visión, la parte de arriba, todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, y después viene todo lo demás. Y ya sabemos que no estamos haciendo eso, y ahí es donde se empiezan a abrir las diferencias. Y entonces, si ustedes tienen un piso mínimo más los elementos para que no se abra más, porque si siguiésemos con más de lo mismo, lo que va a pasar es que las diferencias se siguen abriendo, ¿no? Sobre todo en ciertas zonas. Hay zonas de Amazonía, hay zonas de los Andes, pero también acá en la costa, ¿no es cierto?, que tienen problemas de que nuestra población puede seguir sintiendo que la cosa se separa. O sea, por más que logremos que algunos mejoren,
justamente donde no se logra que la calidad de la obra pedagógica esté, ¿cierto? Y a veces no está porque ni siquiera está el maestro, o porque no se puede, o por varias razones más. Entonces, el acuerdo primero debería ser transmitido, yo creo, de alguna manera que todos podamos entender, porque esto va a requerir una especie de acuerdo ciudadano grandote. Y no estamos acostumbrados a eso. La propia discusión de políticas públicas, ustedes notarán, yo enseño políticas públicas en la universidad, en la maestría, y me quedo realmente aterrado con qué hacemos, o sea, qué estamos haciendo, quién tiene que estar reflexionando, y yo creo que no estamos reflexionando, nos estamos quedando en el corto plazo. Lamentablemente, eso también les puedo contar experiencias en el Ministerio de Economía, educación es el componente quizá de más largo plazo, ¿no es cierto? Y el que requiere mucho más recursos que cualquier otro sector, no hay ningún otro sector. Es cierto que necesitamos mantener la carretera, pero eso cuesta unos cuantos cientos de miles, unos cuantos miles de millones, ¿no es cierto? Educación, solo para unos años requiere 10.000, 20.000 millones más, eso es lo que ha dicho Martín también. Entonces, es educación, o sea, educación debería ser el centro para decir cómo mantengo los equilibrios después. Pero lo primero es qué cosa es el mínimo que yo le ofrezco a cualquier persona en mi país. Los 30 millones actuales, los 35 millones futuros, los medio millón de menores de un año cada año, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser la cosa en los siguientes años? ¿Cómo va a ser 2013, 2014, 2015? Hay formas muy concretas de entrar a operar eso. Pero si no se tienen las prioridades claras, no vamos a poder escoger y todos van a pelear igual. Acá tengo la lista típica de los, ¿no es cierto?, de los 26, las 26 funciones que están detrás del presupuesto. Cada uno de estos tiene, a la persona son 26, ¿no es cierto? Y están todos. Claro, está educación, está salud, que son los grandotes, transporte, pero después están todas las demás, ¿no es cierto? Hasta después discutimos energía, o agricultura, o energía, o protección social, ¿no? Y ahí están todos. Para decidir entonces cómo decidimos, yo creo que el proyecto educativo nacional nos dio una pista primera. ¿Está el ser humano al centro o no está? Y eso tiene que ver con ética, tiene que ver con varias cosas. Pero ¿cuán al centro está en los procesos de toma de decisiones? Porque notamos que no está tanto. Yo le preguntaría a Martín, cuando se ha discutido el marco macroeconómico, el marco macroeconómico hay una parte que sí mencionan estas cosas, pero las listan nomás, y sin un énfasis, sin una prioridad fuerte. Yo creo que ahí faltó fuerza en la prioridad. Pero poner la prioridad desde ahí sería la discusión, ¿no es cierto? Poner la prioridad de decir el ser humano al centro, pero estos temas de prevenir y que desarrolle su potencial desde la primera iglesia va a ser prestarle atención a la persona, al ser humano. Yo diría un año antes de nacer, y eso quiere decir que estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de madre y padre adolescente y varias cosas más, hasta que se haya logrado completamente, y eso terminará pues después de los 18. Nosotros tenemos unos de 40 que todavía están en formación, pero la etapa temprana es claramente el momento más importante. Eso no está bajo la administración y responsabilidad absoluta de educación, pero tiene mucho que ver. ¿Quién educa a la futura madre? ¿No es cierto? ¿Cómo está la futura madre educada? Y el padre, si queremos que se logre el conjunto de condiciones para pleno desarrollo, como dice, ¿no? Pleno desarrollo del potencial. Y potencial significa alcanzar lo máximo que genética y socialmente podemos, ¿no es cierto? ¿Qué es ese máximo? Yo creo que las discusiones deberían regresar a esas cosas y hacia otra cosa que he mencionado, Fico, que yo les expandiría un poco. Las condiciones globales, las mundiales, lo que nos puede voltear de afuera. Y no es solo la crisis internacional económica, es el cambio climático que está en paralelo y que está clarísimo. Y ahorita va a haber Río más 20 en Río ahora en junio y no van a hacer nada por el tema, ¿no es cierto? Y siguen primando intereses de otro tipo. Creo que son el mismo tipo de discusiones. Una es la macro y el macroequilibrio. Ese macroequilibrio está amenazado por varias cosas más que antes no estaban. Y para eso tienes que tener diseños de mantenimiento de equilibrio. Yo creo que esa es una cosa que sí debería quedar. Hay formas de hacerlo. Por ejemplo, respetar los grandes equilibrios y que eso esté claro. Es tan prioritario como lo otro, porque si no ya sabemos lo que nos pasó. Acuérdense de 1988, 89, 90, ¿no es cierto? Los que se acuerdan, los que no se acuerdan tendrían que leerlo porque la verdad estuvo bien serio. Pero entonces, tenemos que tener herramientas no excesivas que asegure el equilibrio. Hay formas, eso se discute. Y hay
la forma de decir no puedo gastar más de lo que tengo, eso sabemos. Pero hemos estado creciendo como locos y los ingresos han crecido. ¿A dónde han ido los ingresos? Han ido con la prioridad de vida. Y lo primero entonces para esta discusión sería, ¿está el ser humano al centro? Sí. Ahora, ¿cómo se refleja eso del ser humano al centro cuando discutimos los servicios, la calidad y cobertura de los servicios? Debería ser mirando el aula, ustedes ya lo ven, ustedes lo tienen. Está el aula, imaginémonos un aula en cualquier lado del país, pero imaginémonos Amazonía, Andes, costa, norte, centro, sur, y notemos las diferencias porque los costos varían de una manera espantosa. Entonces, claro, nunca vamos a tener costo exacto. Y esa es la otra cosa, no hay cálculo posible exacto en estas cosas, tiene que ser orden de magnitud, lo mejor estudiado que se pueda, y después hay que tomar unas decisiones dificilísimas, ¿no es cierto? Pero para tomar la decisión primero debemos decir por qué estamos decidiendo así, o sea, es el ser humano al centro, y después preguntarnos, pero entonces, ¿qué cosas son las condiciones mínimas que debería haber para que las personas no pierdan potencial por causas que pueden ser evitadas? Las que no pueden ser evitadas ya que tengan. Pero les aseguro que la mayor parte de pérdidas de potencial de capacidad humana ocurre por causas que pueden ser evitadas. Empiezan siendo temas de atención temprana, de afecto temprano, de cuidado temprano materno y paterno. ¿No es cierto que eso para mí es si la persona está educada o no? Ustedes notan con claridad la diferencia cuando es personas que están maduras y formadas contra personas que no están maduras y formadas criando niños. La diferencia se abrió ahí, y se abrió para los 100 años siguientes de vida de cada uno de esos nuevos niños. ¿No es cierto? Entonces, viene temprano, pero viene pegado a educación. Yo creo, y es cierto que salud tiene que estar, y tiene que estar derechos, y tiene que estar el agua, y tiene que estar todo lo demás. Ya sabemos, y es simultáneo lamentablemente, no es exclusivo. Pero ya para aterrizar, para poder discutir esto, creo que tenemos que buscar formas de comunicar la importancia de proteger capacidades humanas, que está puesta al centro de la visión del proyecto, pero después bajar a cosas tan concretas como cómo es la calidad de la hora pedagógica en el aula. Como si nos imagináramos, estamos sentados detrás en un aula rural, yo empezaría, urbana también, pero rural, y a ver cómo se va a desarrollar. Entonces, ya el Ministerio tiene las formas, Martín lo ha mencionado, o sea, hay los temas que van desde el piso mínimo, con recursos, para cualquier escuela del país, pero después vienen los adicionales que son vitales para que no se pierda más donde perdemos más, ¿no es cierto? Y eso es, uno ha mencionado acompañamiento, el acompañamiento pero verdadero, de buena calidad, como el acompañamiento pedagógico en el aula de buena calidad, con materiales, con centros de recursos, que ahí sí hay una labor para los gobiernos locales para no confundirlos, porque los andamos confundiendo, haciéndoles encargos que ellos no pueden hacer. Los gobiernos locales nunca deberían contratar maestros, no tienen cómo pagarlos en el largo plazo, no le pueden decir a un gobierno local o a un gobierno regional que pague con el canon a los maestros. Eso tengo que pagarlo con plata del tesoro, y entonces ahí vendrían las cosas. Si tengo que pagar con plata del tesoro, tengo que pagar la suficiente plata del tesoro, y ahí vendría la discusión de equilibrios. Pero la correcta discusión de equilibrios va a venir solo si sabemos qué queremos. Si entre todos acordamos cuál es la calidad verdadera del servicio que se tiene que brindar. Lamentablemente eso es costosísimo y requiere unos cambios de actitud enormes. De ahora van a salir tus maestros solo que inicial, pero están bien los de primaria, ¿no es cierto? Tenemos el número de repente, pero la calidad real en el aula que permita que cada niño o niña que está en primero, segundo, tercer, cuarto esté logrando plenamente sus capacidades, tampoco está. Y aún en esas de primaria, que tenemos 100% y el gasto camina casi al 100%, ¿no? Entonces ahí no hay estos problemas de decir que están atrasados. En esos hay necesidad de este acompañamiento, hay necesidad de centros de servicios, hay necesidad de atención adicional, hay necesidad de nuevos materiales de actualización, hay necesidad de una capacitación en servicio, de repente en algunos casos alternancia o no. Todo eso requiere enormes capacidades en los 3 niveles de gobierno, decisiones, asignación de recursos. Yo insistiría mucho en lo que ha dicho Federico y en lo que empezó diciendo Martín. Necesitamos eso que se llame gasto corriente, eso, necesitamos todo primero, y después discutiremos si se necesita algo de inversión, hasta que no opere bien lo que tenemos. ¿Cómo yo invertir significa construir una nueva capacidad para hacer más de lo que estoy haciendo ahora? Preguntemos, ¿lo que estamos haciendo ahora ya está bien? ¿Y cuánto cuesta hacerlo bien?
y en cuánto tiempo lo hacemos bien. Ahí es donde en educación los plazos son muy largos.